Nosotros insistimos en que hoy debemos trazar una lucha frontal contra toda forma de opresión o sojuzgamiento de pueblo alguno en el mundo. Nosotros creemos que la construcción de la paz, la construcción de un mundo más humano, pasa por el entendimiento de todo y el reconocimiento a los derechos de todos los pueblos del mundo. En ese sentido, nosotros aprovechamos el día de hoy este acuerdo que avalamos para que exhortemos al gobierno israelí a revisar su política en relación con el pueblo palestino. Bueno, buen día, aquí estamos y estamos compartiendo con ustedes. Ayer la Asamblea Nacional ha tomado algunas decisiones. Quiero abreviar, esto es muy importante en el día de ayer porque se tomó una decisión de un acuerdo con motivo del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, lo que llamaron los nazis, aquel proceso de exterminio, el Shoah o la solución final, esa especie de pogromo, devastación que se hizo contra un pueblo donde el 90% evidentemente eran judíos de distintos países que fueron perseguidos, los otros un 10% de gente con otra situación que eran disidentes, incluso los propios marxistas, republicanos, gitanos, toda una persecución de algo que nosotros no podemos permitir, que condujo a un pueblo a un exterminio, a más de 6 millones. Y bueno, precisamente las Naciones Unidas, en una resolución 60-7 del noviembre del año 2005, aprobó que se instaurara el 27 de enero, por ser precisamente de cada año el año en que ocurrió la liberación de los campos de concentración, de aquello de Auschwitz, Treblinka, Belzec, Dachau, Bergen-Belsen, todos aquellos que recordamos aquel genocidio terrible de la marcha hacia la muerte, donde se utilizó desde la noche de los cristales rotos como excusa del año 38 para exterminar a una comunidad que fue perseguida, y que esto no puede ocurrir jamás y no puede seguir ocurriendo jamás en la humanidad. Nosotros tenemos como invitado a David Vitán. David Vitán es el presidente de la comunidad judía de Venezuela. Él va a estar compartiendo con nosotros. Todos sabemos que nuestra relación con Israel no es una relación nueva, sobre todo en el pueblo judío, donde Mordejai Ricardo, un amigo del Libertador que le dio acogida en Curazao, Juan Bartolomé de Sola, quien fue uno de los que combatió, igual que los hermanos Samuel y Benjamín Enrique, quienes también tuvieron al lado de la lucha por la liberación de nuestro país en la independencia. Bueno, buen día, David Vitán, bienvenido. Nos gustaría tu comentario. Gracias por tu oportunidad. Nada, primero, en principio, felicitar y agradecer la gestión de los diputados de la Asamblea Nacional, especialmente el presidente, el diputado Diosdado Cabello, y del diputado Irán Gaviria, quienes facilitaron la posibilidad de que nuestro país cumpliera esa directriz como parte de Naciones Unidas, de la resolución que usted ha mencionado, 67, para conmemorar el Día del Recordatorio de las Víctimas del Holocausto. Quiero decir que ayer fue un acto solemne, realmente impresionante, donde por unanimidad todos los diputados de todas las toldas políticas aceptaron suscribir un acuerdo en el que se recordó a las víctimas, se recordaban a los sobrevivientes, inclusive sobrevivientes que hay viviendo en Venezuela, que han echado raíces en nuestro país, y igualmente tuvimos la oportunidad de hacer una remembranza del gran aporte que ha hecho nuestra comunidad como una minoría presente, como usted bien lo dice, desde la época de la independencia, de la época del Libertador, una relación muy íntima con los judíos curazoleños de origen sefardí, que habían llegado a esas tierras motivo de la expulsión de 1490 desde España. De manera tal que hoy estamos suscribiendo una carta de agradecimiento a la Asamblea Nacional por ese gesto, y también sirvió como un punto de encuentro para intercambiar opiniones con diputados, con el personal, y de verdad ver el trabajo que realmente se realiza en pro del país. De manera tal que la comunidad está muy agradecida, y esperamos que este sea el primero de sucesivos y anuales reconocimientos. El precedente que hay es el de
cuando el presidente Nicolás Maduro fue el presidente de la Asamblea Nacional, él ya en un momento dado emitió su remitido y su acuerdo. Hay que recordar también, hablando de Curazao, de los judíos de origen sefardí, que el presidente Maduro tiene sus orígenes también en la época sefardí, y aquellos judíos que llegaron a Curazao, que aportaron tanto para la independencia de nuestra América. Sí, incluso la relación desde el punto de vista histórica, con el caso del coronel, igualmente del capitán, de los capitanes que tuvieron una importante gesta en la participación de la independencia del país, el caso de Juan Bartolomé de Sola, quien murió en Valencia y estuvo al lado del Libertador, incluso la presencia, porque sabemos que posteriormente una migración importante ocurrió entre la década de los 30 y los 40, muchos de ellos provenientes de Marruecos, Tetuán, donde además que se habla la lengua castellana, pues como tú lo señalabas, sefardí, muchos de ellos de Melilla, Tetuán, de esa zona de Marruecos, pues llegaron a Venezuela. Y nuestra relación es una relación desde el año 50 desde el punto de vista diplomático, pero siempre con la presencia de un pueblo que ha estado trabajando acá en Venezuela y que de alguna manera yo creo, independientemente de cualquier situación que haya podido existir, en el pueblo venezolano jamás ni ha existido ni existirá, ni nadie va a alimentar después de todo estos desastres racista, de persecución que se hizo contra un pueblo, como fue el caso del Holocausto, que significa en griego quemado completamente, y que aquí el antisemitismo de ninguna manera podría ser un elemento a utilizarlo, independientemente de las diferencias que puedan ocurrir, porque nosotros sabemos esa presencia histórica. Correcto, y es bueno recordar a veces y que permee, como lo dijimos ayer en la Asamblea, el mensaje del comandante Hugo Chávez en el año 2010, cuando después de un encuentro con el presidente del Congreso Judío Mundial declaró que un revolucionario no puede ser antisemita. También el país ha hecho un esfuerzo con el acuerdo firmado en Costa de Saupe, en Brasil, en el cual los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela suscribieron un acuerdo en contra del antisemitismo y cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, siempre es bueno en todos los países, y así lo pedimos ayer, con contundencia. Nosotros apoyamos todas las iniciativas que vayan a castigar, a sancionar y a disminuir todo tipo de discriminación de raza, sexo, clase social, distinción política. Así lo hemos hecho, hemos participado en la corredacción de algunos artículos para el Código Penal y siempre hacemos presencia defendiendo a las minorías. En relación al tema de Israel, que ayer se tocó un poquito por encima, yo quisiera aclarar para que ustedes de verdad tengan la siguiente conciencia. Todo judío, independientemente de su origen, tiene una relación espiritual, ancestral e ideológica con el Estado de Israel. Independientemente del gobierno de turno, al cual en alguna oportunidad nosotros hemos criticado, nosotros somos venezolanos, Israel es una patria ancestral, al igual que para todas las religiones monoteístas. Sin embargo, también abogamos que Venezuela apoyó a la creación del Estado de Israel y abogamos por una pronta recuperación de relaciones entre ambos países hermanos, de los cuales han habido convenios en agricultura, en ciencia, en tecnología, y estamos convencidos y seguros y apostamos a porque Venezuela tenga relación con todos los países del mundo, por supuesto, con respeto a su soberanía, con respeto a los derechos humanos. Y en relación al tema palestino, que sé que también es un tema que toca la fibra de todos nosotros como venezolanos judíos hemos repetido y repetiremos, creemos en dos estados conviviendo en paz, un Estado palestino y un Estado judío, uno al lado de otro, con fronteras seguras y siempre en el marco de la armonía. Hacia allá va nuestra apuesta, hacia allá va nuestras plegarias y oraciones, y estoy convencido que todos los venezolanos también. Para que usted tenga una idea, yo soy, mis padres son de origen español, mi abuelo llegó a Venezuela porque era una persona de izquierda, peleó en contra de Franco, refundó el Partido Comunista. Yo estoy criado en la casa de Héctor Mujica, para que usted tenga una idea de los antecedentes, y estoy casado con una mujer de origen sirio. Entonces, esto es una mezcla de todo lo bueno. Venezuela ha sido, el gentilicio venezolano siempre ha estado abierto a todo esto, y nosotros vamos a luchar por eso. Participamos activamente en todo tipo de ayuda social. Estamos participando ahora con el Ministerio para Poder Popular de Relaciones Interiores con el tema de la promoción del diálogo interreligioso, con todas las iniciativas que nos llaman, siempre hemos dicho presente. Y, por supuesto,
Todos ustedes saben del aporte en todas las áreas del desarrollo, en la ciencia, en la tecnología, en la medicina. Ayer recordábamos, alguien me recordaba en la asamblea y lo mencioné, nuestro único premio Nobel, Baruch Benacerraf, de origen español, premio Nobel de su padre en español, era venezolano. Esto es algo que hay que recordar. Nosotros tenemos un premio Nobel y hay que sacarle punta independientemente si es cristiano, es musulmán, evangélico o es judío. Entonces, en esa área estamos, siempre hemos estado prestos a atender a cualquier solicitud y pues, esa es nuestra única meta, convivir en paz, desarrollarnos en base a nuestras tradiciones y respetando siempre el marco legal y respetando siempre el sistema que existe en los países donde hacemos vida. Bueno, yo quiero darte las gracias a David Vitán por haber estado compartiendo con nosotros. Creo que estos mensajes son necesarios, sobre todo porque esas causas ideologizadas que tienen que ver con el racismo, con la estructura étnica que vimos en el caso de Ruanda o Armenia, donde también en la persecución que hubo de los llamados jóvenes turcos en el Imperio Otomano al comienzo, por allá en 1915, estas cosas yo comparto con ustedes, no pueden ser permitidas. Te damos las gracias y estos espacios están abiertos para cuando quieran venir. Quisiera hacer la invitación. Ayer no? el vicepresidente de la Asamblea públicamente acordó una visita a nuestra comunidad y quisiera que ustedes, con un medio tan importante y con tanta fuerza hoy en día, poder recibirlos también en casa y, por supuesto, ir a visitarlos y comentar un poco del tema histórico, que ya veo que usted está bastante ducho, lo escucho y lo sigo siempre. De verdad que muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, David Vitán, quien es precisamente presidente de la Comunidad Judía de Venezuela, con esta decisión que se ha tomado ayer en la Asamblea Nacional, bien como lo ha dicho él mismo, la memoria de estas víctimas del Holocausto, que esta resolución que se ha tomado y se tomó en cuenta el 27 de enero para celebrarse anualmente, porque fue el día de la liberación de estos campos de concentración. Recordamos siempre, todos tenemos en la mente Auschwitz, bueno, porque allí en Polonia fue donde llegaron precisamente los soviéticos para liberarlo. En ese momento todos recordamos aquella memoria importante de Ana Frank, que para nosotros nos queda, que fue el diario que inicialmente se llamó La Casa de Atrás. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir construyendo patria, haciendo reflexiones y con nuestros invitados, que ya tenemos a nuestro invitado aquí, al rector de la Universidad Santa Rosa, al doctor Ali Rojas Olaya. Ya volvemos. Cerrado este debate sobre el acuerdo y vamos a someterlo a votación. El acuerdo propuesto por el diputado Irán Gavidia con las intervenciones de los distintos diputados, que es el acuerdo con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Los diputados y diputados que estén por aprobarlo, que le expresen con la señal de costumbre. Aprobado. Muchas gracias, Estefanía de Sousa, por esta información y creo que es fundamental para nosotros, sobre todo cuando se pretende crear una matriz a partir de una situación donde crean intermediadores para la adquisición de papel, fundamentalmente lo ha dicho el presidente de la Asamblea y ha señalado igualmente que en uno de los puertos es importante cantidad, esto se mide en tonelaje de estos rollos de papel. Entonces crean empresas intermediadoras para luego venderle a los periódicos que están fundamentalmente en el interior, casi 70 y pico de periódicos, y entonces periódicos pequeños que no tienen la capacidad, evidentemente, por su tradición y por su capacidad económica. Sin embargo, bueno, ya tenemos acá la presencia, habíamos presentado al rector de la Universidad Santa Rosa, que además ha sido el coordinador y coautor de los libros en materia que tiene que ver de matemática, en los libros de Bicentenario, y además tú has sido facilitador también en la Escuela de Cuadro del PSUV. Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención, tú eres miembro del Orfeón Universitario de la UCB, porque, entre otras cosas, tienes una cualidad que eres matemático. O sea, como dicen por ahí, le decía yo a Eliezer Yuri, meterse la gente en estadística o matemática no es nada fácil, ¿no? Cuando uno estaba en la universidad. Bienvenido al doctor Ali Rojas Olaya. Muchas gracias, Eric, y a todos los televidentes de tu programa. Bueno, yo creo que uno en la formación,
Yo vengo de un hogar donde nos formamos entre la Internacional Socialista y el Abel Chao, pero también con mucho... El abechado es el himno comunista para los que nos están viendo ahorita que no lo conocen. Porque por ahí está Pablo Carvajal, que sí lo ha cantado, que da miedo. Seguro. Entonces vengo de un hogar donde realmente nos nutrimos mucho con los saberes populares, con la música académica, con las obras pictóricas importantes. Y yo creo que, bueno, uno asumió estos estudios como la matemática, como una fase más en la vida de uno, pues. Y el canto siempre estuve vinculado con la música y bueno, todavía hoy en día soy miembro del Orfeón Universitario. Cual es un honor importante, ¿no? Claro que sí. Para esa casa que va a tener que vencer la sombra que le ha caído, le cayó el Erebú, el síndrome de la sombra. Mira, entre otras cosas, estábamos hablando, fíjate cómo todas estas estructuras que se han creado, y esto ha ido permeando a distintos sectores. Y hacíamos un comentario como en la producción, por ejemplo, de papel, nosotros sabemos en el mundo que está dominado por algunos sectores, incluso tú has estado en ese país, el caso de Finlandia es el primer productor, el más importante del mundo en lo que tiene que ver con materia de papel, fundamentalmente de papel periódico. Sin embargo, aquí llegó a plantearse una oportunidad en Proforca, la idea de nosotros tener, aunque no es una demanda tal, pero eso en el intercambio ahora, Mercosur, UNASUR, todo esto pueden ser factores importantes también, porque en Argentina no ocurrió así. A los Greiber, con la dictadura en Onganía, cogieron y le quitaron el grupo Clarín y junto con los otros periódicos prácticamente lo presionaron y los expropiaron allí, que son prácticamente los que están ahorita en esa campaña contra Venezuela, en el caso de Argentina, el grupo Clarín. Y eso lo que nos quiere decir a nosotros es que no podemos seguir dependiendo solamente del petróleo. Venezuela tiene que obligatoriamente seguir el rumbo rodriguiano, el pensamiento de Simón Rodríguez, que no es otra cosa que vincular la educación con el aparato productivo, la educación y el trabajo. El saber debe estar vinculado con eso. Por eso la misión Saber y Trabajo es una misión que lamentablemente perdió su rumbo y se convirtió en una misión de empleomanía, cuando la misión Saber y Trabajo debería ser el vínculo con esa raíz de esas tres raíces de la Revolución Bolivariana, que es la rodriguiana, que no es otra cosa, la de la escuela del trabajo, la educación comunitaria, productiva y emancipadora. Nosotros deberíamos en cada una de nuestras escuelas, en cada una de nuestras universidades, las universidades deberían ser centros sociopolíticos de una comuna, y ahí debería no solamente ser escuelas o institutos educativos para la profesionalización, sino deberían ser instituciones educativas para la producción de saberes, para la producción de bienes tangibles e intangibles, para la producción de libros, para la siembra, para la producción de revistas, para la producción de ideas, donde se puedan concretar las ideas, las soluciones a esos entornos, a esas comunas, a esos consejos comunales que están aledaños a la universidad, de manera que el pueblo no vea a la universidad como un lugar de seres intelectuales, pero no orgánicos, en el mejor estilo gramsciano, sino que sean intelectuales orgánicos, es decir, intelectuales al servicio del pueblo, donde se puedan ver de igual a igual un Albert Einstein que un Luis Zambrano, de igual a igual, porque los dos son productores de ideas, de conocimiento, y que han dado soluciones a los problemas de los entornos. Sí, fíjate, tú has tocado un tema que para nosotros es vital. Nosotros estamos viviendo dos cosas ahorita clave y quiero aprovechar tu presencia porque tú estás en clave de una comunidad bien interesante donde está la universidad y tiene que ver con, en cualquier proceso de cambio, tiene que ver con la educación, porque es el aparato reproductor indiscutiblemente de la ideología, el pensamiento, eso que la gente dice que no cree que está inoculado con una visión de la vida que es este pensamiento dominante. Y el otro tiene que ver con lo económico. Si esas dos cosas no logran ir cambiando, tú mencionaste un elemento clave y en la cual yo suscribo y te lo firmo de una vez porque he creído en él, que es el robinsoniano, el de Simón Rodríguez.
Y nosotros tenemos que genializar para crear desde allí, para construir desde allí. A nosotros se nos impuso desde el año 58 en adelante un modelo que trajeron aquí al país cocinado ya. Y ese modelo tenía que ver con el Pacto de Nueva York. Alguna gente no sabe que esos exámenes de completar objetivos fue impuesto por eso, a través de la Universidad de Wisconsin y con la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. ¿Creen que eso apareció porque había una...? No, esa era parte de la didáctica de dominación, como ellos querían. El 20 de enero de 1958 se reúnen en el Hotel Waldorf. Así es. Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Rafael Caldera y reciben nada más y nada menos que a Foster Dulles. Así es. El secretario del Departamento de Estado del Tío Sam. Entre algunos invitados estaba Germán Arciniegas, escritor colombiano, y estaba también el representante para Latinoamérica del Departamento de Estado. Y esencialmente estos tres exiliados con muchas comodidades, exiliados en buenos hoteles, con buena comida, con buen vino francés. Se reúnen, pero se reúnen no en una reunión de criterio, en una reunión de obediencia a Foster Dulles, quien da las directrices de qué es lo que debe hacer, de qué es lo que debe pasar con Venezuela. Año 1958. Un día después, el 21, Foster Dulles los lleva a Washington y se los presenta al vicepresidente de Estados Unidos para la época, Richard Nixon, y le dice: aquí te traigo estos tres corderitos del imperio. Tres iconodúlicos, tres rendidores de culto. Exactamente. Estos administradores coloniales, porque así que hay que ponerlo. Claro, hay que ponerlo con sus nombres. Aquí están los tres, ya saben, ya les leí la cartilla, ya saben lo que deben hacer. Obviamente, un Fabricio Ojeda no tenía cabida, no hubiese nunca aceptado ir a tal reunión. Por eso el 23 de enero de 1958 es una fecha interesante por una parte, pero a la vez se podría decir que es la fecha de la traición. Así es. Fíjate, me gustaría que con tu permiso, estamos con el doctor Ali Rojas Olaya y rector de la Universidad de Santa Rosa. Vamos a hacer una pausa y cuando vengamos para completar eso, porque es importante ubicarnos, sobre todo con las generaciones y alguna gente nuestra, yo lo he visto, que no se ubican y a veces no entienden por qué se acabó incluso la autonomía, dónde la acabaron con la propia reforma parcial de la ley de universidades, porque esa era parte ya de una estrategia montada. Vamos a la pausa y ya venimos. Bueno, continuamos acá nosotros, estamos con el rector Ali Rojas Olaya. Y qué bueno eso que vimos allí de la CELAP. A mí me huele un poco esto al velorio de la OEA, de ese Ministerio de Colonia, como lo llamó Fidel. Y a mí me huele a Mar del Plata. Donde se acabó. Donde el alcapal, pal carajo, como dijo para la época nuestro líder, presidente Hugo Chávez Frías. Así es. Y el paso al alba. Claro. Mira, habíamos quedado con ese tema porque además todas estas cosas están interconectadas. Si algo hemos aprendido a desmontar el pensamiento dominante, es que ellos quieren tenerte una visión parcelada o tubular de la vida y no interconectada. De manera que tú no interconectes, así no puedes comprender y entender por qué hay que liberar cosas, por qué hay que asumirlas entre esa totalidad. Claro, porque fíjate tú, estamos hablando del 20 de enero de 1958, donde se dan las directrices económicas, políticas, pero sobre todo educativas. Perdón, vamos a ir un momento, un pase a prensa. Estamos conectados con la CELAP.
Gracias, Eric, por el contacto. Efectivamente, retomamos la señal de Cuba Visión para escuchar palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, parte de lo que es este acuerdo por la suscripción de la Proclama de América Latina como zona de paz.